Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí en medio de ustedes y realmente pienso que, no sé si les pasa a ustedes, pero estar juntos hace crecer nuestro amor por el Señor y por su obra. A mí me pasa eso, el compartir, el charlar con algunos de ustedes, con los que he podido charlar, el conversar, aunque no hemos podido quizás tener largas conversaciones, pero he sido tan edificado y por su palabra que ha sido tan bien y hermosamente expuesta desde este lugar. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Un versículo que es tan conocido por todos porque desde que comenzó el encuentro lo han estado citando. Efesios capítulo 2. Vamos a mirar ese versículo precioso que tenemos en las Escrituras y que ruego al Señor sea de edificación para nuestras almas en esta tarde. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya lo han predicado casi todos, así que vamos a meditar brevemente en él. Dice el texto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a leerlo de vuelta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por poder estar en este lugar. Señor, queremos que tu nombre sea glorificado a través de la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros y que tú sigas edificando nuestras vidas para buenas obras. Espíritu de Cristo, obra en medio de nosotros a través de todas estas posiciones que se han estado haciendo en estas horas, para que de aquí puedan surgir hombres llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, que evidencian su fe por sus obras, para las cuales han sido creados. Señor, edifícanos en esta tarde y usa tu palabra para la santificación, para la perfección de tu pueblo y para la salvación, si alguno aún está perdido en sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que hablar sobre el tema de este mensaje: es creados para buenas obras. Y el texto que acabamos de leer lo dice en forma explícita. Dice ahí que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El texto es claro, lo han mencionado casi todos en este encuentro ya, pero como todo texto necesita ser estudiado y analizado en su contexto, como todo texto de las Escrituras necesitamos mirarlo dentro de su contexto, y yo quiero que hagamos eso un poquito antes de avanzar en el texto mismo. Si usted mira el texto, la primera palabra del texto, que es ¿por qué?, nos indica que ese texto no se puede interpretar en forma aislada, tiene que ser interpretado con su contexto. Ese por qué me está indicando a mí que ese texto está conectado con algo que se dijo anterior. Y además me está diciendo que lo que viene después probablemente esté respondiendo a algo que se dijo antes, alguna pregunta que puede estar explícita o implícita en el texto anterior. Así que quiero que hagamos una cosa. Vamos a leer el versículo 8 y el 9, no para hablar de esos versículos, pero sí para conectarlo
con nuestro texto, que es el versículo 10. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces viene nuestro texto. El versículo 8 hace una afirmación. Nos afirma, la afirmación es clara, es cierto, no, somos salvos por gracia, por medio de la fe. El versículo 9 hace una negación. Nos dice no, por obras. ¿Qué es lo que está negando el versículo 9? ¿Cuál es la negación? ¿Qué es lo que no es por obra? ¿Qué es? La salvación, la misma salvación que en el versículo 8 nos afirma que es por gracia, en el versículo 9 nos muestra que no es por obra. Son dos cosas que están opuestas, las obras y la gracia. Y esta afirmación del versículo 8 y esta negación del versículo 9 nos puede plantear la pregunta, ¿por qué no somos salvos por obras? ¿Por qué nuestras obras no contribuyen a nuestra salvación? ¿Sí? ¿Por qué no podemos ser salvos por obras? ¿Por qué mis obras no sirven para mi salvación? Y el texto que nosotros leímos, versículo 10, responde esa pregunta. ¿Por qué no somos salvos por obra? ¿Qué dice nuestro texto? No somos salvos por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que sin esa hechura suya y sin esa creación en Cristo Jesús, no pueden haber buenas obras. Que si no somos hechos de Dios y creados en Cristo Jesús, no hay buenas obras. Un reformador muy conocido por todos, Calvino, dijo que no nos quedan obras por las cuales nosotros podamos merecer la salvación, porque todas nuestras obras son el producto de nuestra regeneración. Sí, y yo creo que eso ya está claro, porque ya se ha dicho mucho sobre eso en estas horas. Hablar de la salvación, versículo 8 nos habla de la salvación, es hablar de una nueva vida. Fíjense que el versículo 5 dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hablar de esta salvación es hablar de una restauración espiritual. Versículo 6 nos dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Hablar en esos términos de una nueva vida, de una restauración espiritual, usa esos términos. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos. Versículo 5 nos dice que estábamos muertos. Y versículo 1 y 2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser creados en Cristo Jesús, tenemos que interpretarlo dentro de todo este contexto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para buenas obras. Yo quiero mostrar aquí con este texto algunas cosas acerca de esto de ser creados para buenas obras. Lo primero que quiero notar, y pensando en esta frase, ¿no? Creados para buenas obras. Y imagínese esta frase en su mente, creados para buenas obras. En la primera parte quiero yo resaltar la primera palabra de esta frase. Creamos para buenas obras, pero quiero que nos concentremos en la palabra creados. ¿Sí? Cuando decimos que somos creados para buenas obras, primero decimos eso porque lo primero es que las buenas obras comienzan con la nueva creación. Lo puedo decir también que la nueva creación es necesaria para las buenas obras. O no hay buenas obras sin una nueva creación
para esas buenas obras. El texto dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y hablamos de una nueva creación porque yo creo que es claro al leer el texto que cuando Pablo dice ahí que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, él no está hablando de la creación física o natural. Es evidente que está hablando de una nueva creación, de una creación espiritual, de nuestro nuevo nacimiento. Está hablando de la regeneración. Está hablando del momento en que nosotros hemos sido salvados por el poder del Evangelio. Amén. Y está hablando de esta creación aquí. Esa es la creación necesaria para estas buenas obras. Ahora, tenemos que pensar que si hubo la necesidad de una nueva creación, es porque algo pasó con la primera creación. Es porque hubo antes una creación y algo pasó con esa primera creación para que sea necesaria una segunda, una nueva creación. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó. Y ya se ha hablado, creo que Ricardo nos habló acerca de una teología de las buenas obras, se nos empezó a hablar de Génesis, ¿se acuerdan? De llegó hasta Apocalipsis. Corriendo, llegamos de Génesis a Apocalipsis, ¿se acuerdan? El primer día. Nosotros solamente quiero mencionar algunas cosas. Dios creó al hombre, dice no sé si conocen el catecismo bautista, pero en la pregunta 13, la respuesta a la pregunta 13 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen y conocimiento. Fíjense estas palabras: justicia, santidad, con dominio sobre las criaturas. La confesión de fe bautista dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales. Y fíjense esta expresión: haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo a imagen de Dios ¿en qué cosa? En conocimiento, en justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, lo que nos hablaba, creo que fue Diego que nos habló acerca de la ley escrita en los corazones, y teniendo el poder para cumplirla. Vamos hablando de Adán antes de la caída. Sin embargo, dice, con la posibilidad de transgredir esa ley. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero saber si están aquí. Transgredió, ¿cierto? Sí. Aunque Dios creó, dice la confesión, al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vidas y el hombre la hubiera guardado y amenazó, y lo amenazó. Y usted sabe que Dios te dijo, el día que en él comieres ciertamente vas a morir. Aún así, el hombre no permaneció por mucho tiempo en su estado de honor. Nuestros primeros padres pecaron, cayeron de su justicia original y perdieron su comunión con Dios, y nosotros caímos en ellos. Y todos lo sabemos, ya se ha dicho y conocemos muchos textos que confirman esto. En esa caída todos nosotros caímos en pecado y estamos condenados por imputación, como se nos decía hoy, no por nuestra experiencia, sino ya por imputación. Nacimos en ese estado caído, enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Todo nuestro ser estaba corrompido por causa de la destrucción que vino por el primer pecado a esa primera creación. A partir de entonces nosotros fuimos exiliados, fuimos llevados en cautiverio y quedamos presos de sentado. Fuimos hechos totalmente, quedamos en un estado de total imposibilidad de acercarnos a Dios. Por eso creo que ha sido muy claro todo lo que se nos ha dicho acerca de la incapacidad de lograr justicia delante de Dios por medio de nuestras obras. Toda la humanidad, dice la pregunta 19 del mismo catecismo que cité hace un ratito, por su caída perdió la comunión con Dios y está bajo su ira y maldición, y fue sujeta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre.
Sé que no estoy diciendo nada nuevo, lo que yo estoy diciendo todos lo sabemos. Pero esa es la realidad y es importante, creo yo, recordarla, porque eso fue lo que hizo necesario una nueva creación. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, no pueden lograr dar gloria a Dios ni con sus obras de justicia. Romanos 5:12 nos dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y todos sabemos que no hay pecado pequeño que no merezca el infierno. El pecado más insignificante nos hace merecedores del infierno, y todos nosotros hemos pecado y somos dignos de ese infierno. No hay justo, dice Romanos 3:10, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay nada. Job, ¿se acuerdan? Hoy hablamos bastante de Job en la mañana. Y en el capítulo 14, Job hace una pregunta, versículo 4, hablando del hombre, hablando de la naturaleza del hombre. Él dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Refiriéndose al hombre. Y él mismo responde y dice, nadie. Nadie puede producir limpieza, santidad en el hombre. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no es cierto?, en todo lo que estoy diciendo. Yo sé que todos lo saben. Seguramente en cada una de nuestras iglesias se enseñan estas cosas todo el tiempo, porque son muy importantes, ¿no? Recordarlas y parte del fundamento de nuestra fe y del Evangelio. Y algo que creo que es sumamente importante entender, hermanos, nosotros cuando pensamos en Adán en su estado antes de la caída, tenemos que entender que aunque Adán se hubiese comportado y nunca hubiese caído, Dios no tenía ninguna obligación de recompensar las obras de Adán. Dios no tenía la obligación, Dios no puede ser obligado por su criatura a que Él dé recompensa por la justicia. Si Adán se hubiese comportado bien, si siempre hubiese cumplido la ley, si nunca hubiese comido del árbol que se le ordenó no comer, Dios no tenía ninguna obligación de responder a esa justicia, ni recompensar ni premiar esa justicia. La misma confesión que citaba hace un momento dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Esto es importante entender, la distancia entre Dios y nosotros, incluso Adán en su estado de santidad, es tan grande que las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, sí. Y cuando habla de las criaturas racionales habla del hombre, habla de los ángeles. Pero estas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha sido expresar en forma de pacto. Dios premia las buenas obras porque Él en su condescendencia se ha comprometido a hacerlo, pero no porque Él sea obligado a hacerlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es importante esto, entenderlo. Dios no tiene obligaciones. Y creo que es importante, no sé si ustedes me han preguntado por qué Dios permite determinadas cosas. Si Dios existe, ¿por qué pasan determinadas cosas? Dios no tiene ninguna obligación de frenar un maremoto, de hacer que la gente no sufra accidentes. Dios no tiene ninguna obligación de recompensar nuestras justicias. Si Él lo hace porque Él condesciende. ¿Se entiende? Es importante esto porque Adán, si hubiese sido recompensado, hubiese sido porque Dios quiso recompensarlo. Y si esto es así antes de la caída, imagínense después de la caída. Pensemos, ¿no? Después de la caída, cómo mucho mayor se produce esa distancia, porque nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios, aún mayor. Citando nuevamente a Job 37, en realidad no a Job, sino a Eliú. Capítulo 35, versículo 7. Eliú le pregunta a Job, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Si tú fueres perfecto,
¿qué beneficio le das a Dios? ¿O qué recibirá Él de tu mano si tú eres justo, si tú eres perfecto? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Nada, nada. Jesús lo enseñó a mí y dijo, cuando hayáis hecho todo lo que vos ha sido ordenado, ¿qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que se nos pidió. Y ya está, y como decía hoy nuestro hermano, seríamos en todo caso declarados justos aquí en la tierra. Pero eso no alcanza para la gloria de Dios. La distancia entre Dios y su criatura es tan grande que no alcanzaría nuestras justicias. Y de ahí la necesidad de esa nueva creación. De ahí la necesidad de ser hechos por Él. De ser hechura suya y creados en Cristo Jesús. Y nosotros pensemos ahora en la primera creación un poquito más nada más. Si el primer hombre, Adán, para llegar a la existencia, solo fue posible que llegara a la existencia porque el Creador hizo que existiera en la primera creación. En la segunda creación, en esta nueva creación, la única manera en que una persona puede llegar a volver a existir en este sentido espiritual, esa nueva creación espiritual, es si el Creador produce esa nueva creación de su criatura. Y eso también es algo que ya se nos ha hablado, creo, en estas horas. ¿Cuántas gracias a Dios tenemos que dar, hermanos? Que el mismo Dios que le dijo a Adán, el día que comas de él vas a morir, fue el mismo Dios que después de la caída, antes incluso de emitir la maldición que él iba a dar hacia el hombre y hacia la mujer, el mismo Dios fue el que prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, tan conocido por todos, la primera promesa bíblica del Evangelio, la primera promesa de salvación. Génesis 3:15, de la siguiente, la mujer vendría a alguien que revertiría el efecto del pecado. Y ese es Jesús, nuestro Señor. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en los Gálatas, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo la maldición de la ley. Qué precioso pensar. Pablo en Romano, aquí mismo en la carta de Efesios nos dice en unos 7 que nosotros tenemos redención en su sangre, perdón de pecados en su sangre, lo cual nos habla de que Cristo, para poder limpiarnos o redimirnos con su sangre, tuvo que hacer ¿qué cosa? Morir para poder derramar su sangre. En capítulo 1, versículo 20 nos dice que Él fue resucitado por el poder de Dios. Y mediante esa muerte y esa resurrección puede pasar lo que Pablo nos dice en capítulo 1, versículo 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por causa de esa muerte y de esa resurrección, podemos nosotros ahora experimentar el ser hechura suya y ser creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias que el mismo Dios que dijo, sea la luz y fuera luz, es el que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones. Y la luz brilló y la vida surgió. Gracias que así como Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro y ordenó desde afuera, Lázaro, ve fuera, ese mismo Jesús se paró un día frente a tu tumba, frente a mi tumba, y dijo y ordenó, vive. Y la vida comenzó a fluir y tu alma volvió a nacer. Nueva creación, creado en Cristo Jesús, hechura suya, para la gloria de su nombre, y como leemos en este texto, para buenas obras. Jesús dijo, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si tú has oído la voz de Cristo,
Si tu alma oyó la voz de Cristo, has vuelto a la vida y esa es una nueva creación. Y esa nueva creación se refiere Pablo acá al hablar de ser hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, ¿qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Nueva creación es. Pablo también nos dice en Gálatas, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación necesaria para la salvación. Lo importante, lo necesario, lo esencial es esa nueva creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y de eso está hablando, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. A todos los llamados por mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado. Y está hablando de esa creación. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Acuérdate de estas cosas, dice el profeta Jacob, a Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Escucha estas palabras, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Esto debería hacernos andar de gozo. Yo deshice como una nube tus pecados, esos pecados que no fueron imputados en Adán, pero también nuestros propios pecados. Yo los deshice como una nube y como una niebla. Vuélvete. Fíjense, porque yo deshice tus pecados, puedes ahora volverte a mí, porque es necesaria esa nueva creación para volvernos a Él. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dos cosas y ya seguimos avanzando. Estas palabras aquí reflejan dos aspectos de esta nueva creación. Vieron que dice hechura suya y luego dice creados en Cristo Jesús. La palabra hechura es una palabra que refleja belleza en esa obra de la salvación, belleza artística. No sé si conocen la palabra, pero la palabra es poemia, llega a ser traducida como en nuestro idioma como poema. Habla de una obra hermosa, de una obra maravillosa, de una obra de un artista. Es la obra de nuestra salvación. Y la palabra creados en Cristo Jesús hace referencia al poder de Dios para crear, porque solo Él tiene la capacidad y el poder para crear. Él es el creador. Nadie tiene la capacidad de crear, sino solo Él es el creador. Y habla del poder. O sea que nuestra salvación, nuestra nueva creación, es una obra maravillosa, gloriosa, esplendorosa. Es algo precioso y es algo poderoso. Dios para salvarte, para salvarlo y para salvarnos tuvo que hacer una obra gloriosa, maravillosa, preciosa y poderosa. Solo su poder puede salvar a los perdidos. Y me impresionó hoy mi hermano Matías al hacer esta reflexión. Nosotros no podemos asumir que todos los que estamos aquí tenemos esta nueva creación. No todos los que estamos aquí probablemente, no podemos asumirlo, ojalá que sí. Que todos los que están aquí sean hechura suya y creados en Cristo Jesús, pero es probable que haya alguno que todavía no haya experimentado esta nueva creación, que todavía no haya escuchado la voz de Cristo diciéndole vive, que todavía no hayan resucitado. Y si es así, tú no puedes hacer buenas obras, porque para poder hacer buenas obras, de las que vamos a hablar en un ratito, necesitamos esta nueva creación. La nueva creación antecede a las buenas obras. Necesitas a Cristo, necesitas venir a Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, volverte al Señor y poner tu fe en el que dio su vida en una cruz por ti, para el perdón de tus pecados, que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y como bien decía Matías, podemos tener este concepto en nuestras mentes, pero es probable que muchos estén creyendo que han creído y que se han arrepentido y no haya sido así. Si es así, si tienen dudas,
Si no estás seguro, acude a Cristo. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Esto como una reflexión de paz. Quiero pasar a la segunda parte aquí ahora. Nosotros dijimos que somos creados para buenas obras, resaltando el concepto de creados para buenas obras, diciendo que las buenas obras comienzan con la nueva creación, o que la nueva creación es necesaria para las buenas obras, o que no hay buenas obras si no hay una nueva creación. Pero también podemos decir que somos creados y ahora resaltados para buenas obras, porque el propósito de la nueva creación son las buenas obras. No es el propósito final, pero en este texto Pablo hace resaltar ese propósito de esa nueva creación. Somos creados y sin creación nueva no hay buenas obras, pero cuando hemos sido creados para buenas obras. Sin creación nueva no hay buenas obras, pero cuando hemos sido creados, el propósito de esa nueva creación son las buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, el texto lo dice claramente, para buenas obras. Pablo, escribiendo a Tito, le dice, hablando de Jesús, le dice, nos redimió de toda iniquidad. Él se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Y conocen el texto, estoy citando Tito 2:14, para purificar un pueblo para sí mismo, no un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que ama las buenas obras, que busca hacer buenas obras. Nos redimió para eso. Antes de ser redimidos no era posible experimentar eso, pero una vez redimidos se vuelve un pueblo celoso de buenas obras. Y aquí buenas obras, podemos definirlo de alguna manera, es aquello que siendo bueno en su carácter o constitución es beneficioso en sus efectos. Y al decir que somos creados para buenas obras, porque el propósito de la creación, de esta nueva creación, son las buenas obras, es un poco decir lo que ya se ha dicho, ¿no?, durante estas horas. La nueva creación inevitablemente produce buenas obras. Si hemos sido creados en Cristo Jesús, inevitablemente van a haber buenas obras. Creo que quedó muy claro en el mensaje anterior, ¿no? Creo que no quedaron dudas. Si hay una nueva creación, tienen que inevitablemente surgir esas buenas obras. Podríamos hacer un listado de qué serían las buenas obras. No creo que tenga mucho sentido hacerlo aquí, porque yo creo que todos ustedes conocen las buenas obras. Yo quiero decir algunas cosas nada más, algunas ya se han dicho. Primero, que las buenas obras no tienen que ver solamente, y resalto y hago que eso, escríbalo en negrita, se lo va a escribir la palabra solamente, con una conducta externa. Lo repito, no tiene que ver solamente con una conducta externa. Digo solamente porque sí tiene que ver con una conducta externa en un aspecto, pero no es solo por una conducta externa, las buenas obras bíblicamente hablando. Y lo explico de esta manera. Dos personas, hermanos, pueden estar haciendo lo mismo, la misma buena obra, haciendo lo mismo, externamente hablando, y uno estar agradando a Dios y uno estar siendo abominable a Dios. Aquí somos varias personas, varios hombres, que estamos escuchando la misma palabra de Dios, que estamos cantando las mismas canciones, que estamos adorando a un mismo Dios, todos haciendo las mismas obras o actividades, y muchos estarán glorificando a Dios por estas obras, pero como decíamos, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, no está glorificando a Dios con sus obras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso digo que las buenas obras no solamente tienen que ver con una conducta externa, es algo más profundo, es algo más real, y yo creo que también se han dicho mucho sobre esto en esta
en este encuentro. Un incrédulo, de hecho, puede tener muy buenas obras, externamente hablando. De hecho, uno a veces se ha asombrado de ver a personas inconversas, autodefinidas como ateas, que se conducen hasta muchas veces con una conducta mejor que muchos cristianos. Es más, muchos han cometido el error de decir, a esta persona lo único que le falta es Jesús. No sé si ha escuchado esa expresión. Es tan justa, santa, parece que si tuviera a Jesús, listo, ¿no? Por supuesto, eso es un error gravísimo, ¿no? Eso está mal. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Está perdido, va a ir al infierno como todo aquel que no tiene a Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es la esencia, la fuente, el poder de nuestra salvación. Todo está en Él. Pero las obras hechas, las buenas obras hechas, como dice también nuestra confesión, la confesión, ¿no?, de los no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios aprueba y que Dios demanda, y que sean útiles para ellos mismos y para otros, aún así, para Dios son pecaminosas. No pueden agradar a Dios por esas buenas obras. Por eso la importancia de la nueva creación. Por eso es importante ser creados, ser hechura suya y creados en Cristo Jesús, para que nuestras obras sean aceptadas. Las buenas obras deben proceder de esa nueva creación. ¿Y en qué consisten? Podríamos resumirlo con algunas cosas que ya se han dicho y que voy a repetir brevemente y rápidamente. Miqueas 6:8, lo citaron el primer día. Oh, hombre, Él te ha enseñado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esas cosas no tienen que ver solo con cuestiones externas. Fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. No lo busque, pero dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy? El que ama al prójimo, dice Pablo, ¿se acuerdan? Romanos 13, 8 y 9 dicen que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, estas son buenas obras, no adulterarás, no matarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús lo enseñó así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, haciendo esto, estás cumpliendo todas las buenas obras que demanda la ley y los profetas. ¿Sí? Y en Marcos 12, 30, 31, Jesús lo resumió hermosamente al decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, todas las obras que surgen de un amor genuino a Dios y un amor por el prójimo son buenas obras. Cuando nosotros hacemos estas cosas, movidos por este amor a Dios, movidos por el amor al prójimo, estamos haciendo buenas obras. Y allí usted puede hacer una síntesis, un análisis o un desarrollo de las buenas obras. Surgen de ahí. Quiero hablar dos cosas más acerca de estas buenas obras para las cuales hemos sido creados. Hemos dicho que somos creados y porque somos creados podemos hacer buenas obras y que porque somos creados tenemos que hacer buenas obras. Y quiero decir dos cosas más que nuestro texto dice acerca de estas buenas obras. Lo primero que dice es que esas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios.
y muchos ya lo han mencionado esto en estas horas, qué significa o qué implica o cuál es el sentido que tiene al decir que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros andemos en ellas, especialmente en esta expresión, las cuales Dios preparó de antemano esas buenas obras, las cuales se refiere obviamente a las buenas obras. Dos cosas pienso que tienen que ver, que explican esto. Primero, es lo que un poco ya se ha dicho. Dios preparó las buenas obras de antemano al decretarlas y por medio de su providencia llevarlas a cabo, a esas buenas obras, por medio de aquellos escogidos y elegidos a los cuales Él crea y les da nueva vida para que anden en esas buenas obras que Él ya ha determinado durante tiempo que sean realizadas. Dios ha decretado en su soberanía esas buenas obras de antes, porque ese antemano significa antes que el mundo fuese, para que esas obras se realicen. Y en su providencia, en algún momento de tu vida, Dios permitió que tú oyeras el Evangelio y creyeras en Él, para que seas salvo y para que entres en esas buenas obras que Él ya había diseñado y decretado que sucedieran de antemano. De la misma manera como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De la misma manera, esas buenas obras que nos llevarían a ser santos delante de Él son las que han sido preparadas de antemano para que no hubiésemos ido. O sea que de alguna manera lo que aquí Pablo nos está diciendo es que Dios tiene un plan eterno glorioso. Y al salvarnos, Él nos ha introducido en sus planes. Para que sus planes se lleven a cabo, hay muchas buenas obras que deben ser realizadas. Y Dios ha decretado que esas buenas obras se realicen para que su plan se cumpla. Y la manera de hacerlo es a través de los elegidos que Él ha creado nuevamente para buenas obras, para que ejecuten esas buenas obras que Él ha determinado. ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros somos parte de un plan eterno y eso también debería ser algo que debería alegrar nuestro corazón. Dios me ha elegido, Dios te ha elegido para unirte a un plan mucho más grande que nosotros, pero somos parte de ese plan por medio de esa predeterminación de Dios al salvarnos o al escogernos antes de la fundación del mundo, pero también determinar las obras. O sea que cuando nosotros estamos haciendo estas buenas obras, estamos haciendo lo que Dios ya había determinado que hiciésemos de antemano. Pero también cuando decimos aquí, o cuando nuestro texto dice que estas buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano, es que Dios también preparó de antemano en proveernos todas las bendiciones espirituales necesarias para que nosotros realicemos esas buenas obras. Lo cual un poco también dice lo que ya nos han dicho, no es por nuestras fuerzas, sino por el poder de su Espíritu obrando en nosotros. Dios preparó esas buenas obras, diseñándolas en la eternidad, pero también preparando bendiciones espirituales para derramarlas sobre aquellos que Él iba a elegir y salvarlos y traerlos a ese plan para que desarrollen esas buenas obras. El mismo Pablo, cuando comienza la carta, comienza diciendo esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esas bendiciones incluyen todo el paquete de nuestra salvación. Y entre esas cosas están toda esa capacidad que nosotros necesitamos para realizar esas buenas obras. Él no nos deja solos allí y nos mete en su plan y no, Él nos habilita para realizar esas buenas obras. Hay una promesa preciosa que me encanta leerla y repetirla. Es la de Ezequiel 36, 26, 27. Por favor, escúchela.
Porque Dios prometió, hablando de esta nueva creación, algo que Él iba a hacer cuando nos crea de nuevo. Cuando Jesús nos dijo vive, cuando Jesús vino y nos dio vida, cuando nuestras almas oyeron la voz de Cristo llamándonos a la vida, cuando esa creación nueva se produjo en nuestros corazones, sucedió lo que Ezequiel dijo que iba a suceder. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y escuche esto, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando estés orando por tu santidad, pídele a Dios que cumpla esa palabra en tu vida. Señor, tú lo dijiste que ibas a hacer que yo ande en tus caminos. Tú prometiste que si me creabas de nuevo, que si me llamabas a través del mensaje del Evangelio, ibas a hacer que yo ande en tus caminos. Hazme andar en tus caminos. Hazme andar en tus estatutos. Hazme andar por el poder de tu Espíritu en las buenas obras para las cuales tú me has creado. No estamos solos en esta batalla. Pídele a Dios que Él cumpla su promesa en ti. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, ¿no? Amén. Todo lo que he dicho hasta aquí tiene que ver, todo lo que dije hasta aquí tiene que ver con la soberanía de Dios y el poder de Dios, ¿no? Fíjense que si usted lee con atención, somos hechura suya. ¿Quién lo hizo? Dios. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Quién hace eso? Nosotros no podemos hacerlo. Dios. Para buenas obras. ¿Quién preparó esas buenas obras de antemano? En la eternidad, Dios. ¿Quién nos habilita y nos capacita para esas buenas obras? Dios. Pero eso no significa que nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados y esperar que suceda milagrosamente, porque el texto termina diciendo para que anduviésemos en ellos. Dice así, ¿no? Tiene eso para que anduviésemos en ellas, y allí ya el verbo andar. Dios no anda en las buenas obras, nosotros andamos en buenas obras. Y esto es lo mismo que siempre decimos con la fe. La fe es un don de Dios, pero Dios no es el que tiene que creer, yo soy el que tengo que creer, es una acción que yo tengo que realizar, creer. Es un don de Dios, es el poder de Dios obrando que me lleva a la fe, pero el que cree soy yo. Acá dice lo mismo, yo preparé de antemano las buenas obras, yo te di mi espíritu, yo he prometido que voy a hacer que andes en mis caminos, pero tú debes andar en buenas obras. Te creé para buenas obras, para que andes en esas buenas obras, para que las lleves a cabo. Y esto es y aquí quiero ya ir terminando. Somos creados para andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. O como dice la versión, la Biblia al día, o creo que se llama así, ¿no? Es la versión, a fin de que las pongamos en práctica. A estas buenas obras. Las buenas obras son esperadas de todos aquellos que han sido creados en Cristo Jesús. De todos aquellos que son hechura suya, que son hechura de Dios. Esas buenas obras son esperadas. La capacidad, y cito nuevamente la confesión de fe de Bautista, dice la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en absoluto, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo. Sin embargo, no debe volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. La gracia está, el Espíritu está, la capacidad de Dios está, pero debemos ser diligentes en ese andar en buenas obras. Por eso Pablo también nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, resumiendo, creados para buenas obras significa, lo primero que dijimos,
que las buenas obras solo pueden ser llevadas a cabo por la nueva creación, después de haber sido creados en Cristo Jesús. Pero también creados para buenas obras significa que cuando fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, lo fuimos para hacer buenas obras. Es decir, las buenas obras son el resultado esperado, natural y necesario que evidencia nuestra fe, como se nos decía ahora. Creados para buenas obras también significa entrar en el plan eterno y soberano de Dios a cumplir las buenas obras que ya preparó de antemano. Creados para buenas obras significa que aunque no somos salvos por obra, si hemos sido salvos, tenemos la responsabilidad de andar en buenas obras. Porque el que dice que permanece en él debe andar como en andú. Primera de Juan, ¿no? 2, versículo 6. ¿Y quién es suficiente para esto? Su gracia nos hace suficiente. Hermanos, somos desafiados como hombres en este encuentro y siempre a andar en buenas obras. Tú, yo he sido creado para andar en buenas obras. Tus buenas obras no pueden producir nada en Dios. Tus buenas obras no pueden lograr nada, pero sí son el resultado de tu nueva creación. Y si tú has sido creado en Cristo Jesús, has sido creado para andar en buenas obras. Y debemos buscarlas. Debemos buscar realizarlas. Debemos buscar, como se nos ha dicho ya, conocer su voluntad. Andar entendiendo sus caminos y andando en sus caminos. Hermano, vamos a fallar y fracasar más de una vez en ese procurar andar en buenas obras. Es más, muchas veces vamos a ser seducidos por nuestro propio pecado y nuestra propia humanidad y vamos a desandar esas buenas obras. Probablemente muchas veces, pero que no, pero es probable. Pero el Evangelio que nos creó sigue siendo el mismo que nos habilita y nos sigue habilitando hoy. Tú necesitas la habilidad de este Evangelio, de poder del Evangelio en tu vida, no solo para ser salvo, sino cada día para andar en estas buenas obras. Y creo que todos los que estamos aquí queremos hacer efectiva o evidente esa salvación. Cristo tiene todos los recursos y en Cristo tenemos todos los recursos para andar en esas buenas obras. Y qué lindo sería que todos salgamos de aquí, Señor, quiero andar en tus caminos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, yo me estaba hablando con algunos de ustedes, y sinceramente me he sentido avergonzado por la santidad que veo que algunos de ustedes experimentan. Y quisiera un día poder sentir que en mí también está pasando lo que en algunos de ustedes está pasando. Pero tenemos que seguir creciendo en ese proceso de santidad, en ese proceso de crecimiento en nuestras buenas obras. Tú has sido creado para buenas obras. Son de Dios, creadas por Dios de antemano. Él te ha unido, te ha llamado para unirte a esas buenas obras. Cuando tú estás realizando buenas obras, tú estás participando de ese plan eterno y soberano de Dios. Y Él te manda que andes en ellas, que las practiques, que andemos en ellas. Amén. ¿Quiere orar conmigo en esta mañana? En esta tarde, se me cambió el horario. Solo quisiera que se ponga de pie, si tú quieres andar en esas buenas obras. Y primeramente dar gracias a Dios por su nueva creación. Y orar para que esa creación realmente dé fruto en cada uno de nosotros. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias por estas palabras tan breves quizás de este versículo, Señor, pero con tanto contenido para nuestras almas en esta tarde. Queremos alabarte, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque Él vino a revertir
lo que el pecado destruyó, y no solo a revertir, sino a llevarlo a un estado de mayor gloria, a esa creación que fue arruinada por el pecado. Gracias porque tú, Señor, nos has atraído a este Evangelio, por el cual nuestras almas han sido salvadas y nueva creación ha sido realizada en nosotros. Y ahora podemos decir, hechura tuya somos, hemos sido creados en Cristo Jesús. Pero tu palabra dice, hemos sido creados para buenas obras, para que anduviésemos en esas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Señor, no confiamos en nuestras fuerzas, porque cada vez que hemos querido hacer esto con nuestras fuerzas, hemos fracasado y hemos fallado. Pero sí creemos en el poder de tu Espíritu que tú has puesto y has prometido que harías morar en cada uno de aquellos que depositaran su fe en ti. Señor, creemos en la habilitación y el poder de tu gracia obrando en nosotros para hacernos andar en estas buenas obras. Señor, límpianos, purifícanos aún más, santifícanos aún más, y haznos caminar en estas obras que tú has preparado para nosotros, Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.